Bienvenidos a Cancer Podcast, hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Soy Omar Ruiz, cirujano oncólogo, y el día de hoy nos acompaña una compañera del equipo, una psicooncóloga excelente, Karina Millán. Muchas gracias, Karina. Gracias a ustedes, un placer estar de nuevo aquí. Y en el tema del episodio de hoy vamos a platicar de la sexualidad en el paciente con cáncer y así como de forma muy general, pues lo de la cuestión de la sexualidad pues es algo intrínseco al sentido de la humanidad de una persona a lo largo de su vida y puede ser una forma vital de expresión que puede ayudar a aliviar el sufrimiento, a ofrecer significado y a mantener una conexión interpersonal frente a una enfermedad grave como esta. Y pues para entrar en detalles, Cari, ¿cuál es la definición o cómo se conoce esta sexualidad? Muy bien, fíjate que hay muchas definiciones. Nos podemos encontrar si buscamos referencias bibliográficas o ahora tecnológicas, directas. Vamos a encontrar distintas definiciones, pero todas coinciden en algo importante. Te voy a leer la de la OMS. ¿Les parece bien? Y lo voy a hacer textual para no brincarme ningún punto importante. Dice, aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de la vida. Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. ¿Se acuerdan que en otros podcasts hemos hablado, cuando hablamos de la salud mental y de la atención del paciente, hablamos de 4 esferas, que son la bio, la psico, la social y la espiritual? Si se fijan, todas están ahí, ¿sí? Entonces, podemos imaginar así las 4 esferas y en medio la sexualidad. Es una parte vital y que nos acompaña durante toda nuestra vida. En lo que nos leíste, Diego, menciona algo que me gustó mucho, que es con referencia a buscar el bienestar. O sea, la sexualidad te va a dar bienestar. Y si hablamos de los pacientes oncológicos, pues el tener una intervención hacia su sexualidad nos va a ayudar en el proceso del cáncer, ¿sí? Porque entendiendo que la sexualidad es más allá de genitalidad o de hablar de coito, de hecho hay un término que es el coitocentrismo, podemos encontrar definiciones anteriores que nos hacían referencia a la sexualidad únicamente como al acto sexual, ¿sí? Y entonces, si se fijan, podemos ver en esto que acabo yo de leerles y en lo que nos mencionó Diego, pues todas las áreas que abarca en la vida de la persona. O sea, la sexualidad es inseparable del ser humano, o sea, está ahí. Y nosotros, por ejemplo, desde mi forma de trabajar o desde la teoría que yo manejo, lo manejamos de esta manera. La sexualidad es placer, ¿sí? Es la búsqueda de placer, enfocado a todas las áreas del ser humano. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, también estamos buscando ese origen, esa fuente de placer en el ser humano. Y bueno, tal vez ustedes en su escuela seguramente vieron o leyeron algo de Sigmund Freud, ¿sí? Sí, claro. Entonces él nos habla de lo que es la psicosexualidad. En su tiempo ya integraba todo esto él, ¿sí? Era una definición más amplia. Y aquí es donde se incluyen todos los aspectos culturales. O sea, hablamos de que la psicosexualidad trasciende lo biológico y es inserta en la cultura, en lo social, en lo psicoafectivo, en todo lo que tiene que ver con la vida del ser humano. Así podemos hablar de que si vamos a abordar a nuestro paciente oncológico, pues vamos a indagar en su historia de vida. Si la sexualidad nos acompaña desde que nacemos, ustedes recordarán esas fases, ¿no? Esas etapas del desarrollo psicosexual. Pues la oral, todas esas, ¿no? Ya se las saben. Entonces, depende de cómo haya vivido nuestro paciente esas etapas, es como él va a llevar su sexualidad en la actualidad. Nosotros debemos indagar en el paciente cómo era su sexualidad antes, durante y después del tratamiento, ¿ok? Entonces, si vamos a hacer un abordaje desde lo que es la sexualidad, tenemos que conocer esos aspectos y su forma de vincularse, porque ya vimos que sexualidad también es vincularse, no reducirlo a lo que es únicamente
el coito. Así sí, es. al final lo que comentas de que es muy amplio, ¿no? A lo mejor uno piensa en sexualidad y lo puede definir como pues, la vida sexual nada más íntima, ¿no? Ajá. La persona. Pero creo que aquí algo que tocas que es muy importante es que importa la sexualidad antes de, ¿no? Porque muchos pueden tener una alteración. Así es. O una sexualidad, como tú lo dijiste, sin lograr el placer, ¿no? Que al final como que la finalidad de ser placentera en general en todos los aspectos no lo han tenido desde antes y quizá con lo oncológico pues todavía se acentuó un poco más, ¿no? Sí, ¿y por qué es importante hablar de esto? Perdón, creo que te robé la palabra. Sí. Porque bueno, fíjate, yo te hablé de las etapas también. Nosotros vamos a encontrar pacientes oncológicos en diferentes etapas de la vida. Ah, claro. ¿Sí? Tenemos pacientes, por ejemplo, de 18 años, 16 años, 15 años, pacientes de 60, de 70, de 80, en etapa reproductiva, ¿sí? Que a lo mejor podemos tener algún paciente que tenga 18 años, quizás mujer, que involucre su diagnóstico, el tema de la fertilidad, por ejemplo, la reproducción. Entonces, pues claro que tenemos que abordar todo lo que tengamos que abordar en el paciente, ¿no? De acuerdo a la etapa en la que esté y también considerar que la sexualidad siempre la pensamos en pareja, ¿sí? O sea, hablamos de coito y pues piensas en pareja, ¿no? Una relación sexual. Pero la primera relación sexual que debes tener es contigo mismo, ¿sí? Y eso lo vamos a ir hablando ahorita, porque hay personas que quizás no tengan una pareja. Hay personas que tienen dos. Bueno, ya respetamos, ¿no? O muchas, ¿no? Sí pasa. O sea, hemos tenido a lo mejor pacientes que creemos que la vida sexual es con la esposa y pues no. Así, ¿no? Sí, no, claro. Pero nosotros respetamos. Yo quiero hacerles ese comentario hoy, que cuando hablamos de sexualidad, lo vamos a abordar hoy con el respeto que nos merecen las personas, nuestros pacientes, que todos los términos que usemos o lo que abordemos es claro siempre desde el respeto, ¿no? Y además de eso de las etapas, considerar también la etapa de la enfermedad, la etapa del proceso, como te decía. Sí, si claro, también antes, no es lo mismo después del en el diagnóstico, durante el tratamiento, según la evolución que haya tenido la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Desafortunadamente, no todos tienen un desenlace como quisiéramos, ¿no? Entonces también obviamente la sexualidad cambia, ¿no? Puedes iniciar en una fase y conforme va evolucionando tanto la edad como la enfermedad, pues se puede ir deteriorando, ¿no? Entonces por eso es importante hacer un diagnóstico pronto, en diferentes tiempos, y tener diferentes intervenciones, pues que al final es de este podcast, ¿no? De platicar un poquito de que la gente se sienta, pues entenderla, ¿no? Sí, y aquí entran ustedes. Sí. Aquí entran ustedes y es su responsabilidad, incluidos gines, urólogos, todos, cirujanos, oncólogos, todos los que entran en el proceso. ¿Por qué? Porque a veces es entendible que lo que se procure es lo urgente. Y lo hablamos también cuando hablamos de la salud mental, ¿no? Lo urgente, ¿qué es? La vida, ¿sí? Entonces dejamos cosas a segundo, último término. Entonces, cuando sea el momento prudente, ustedes lo consideren, también qué tan preparados están ustedes como profesionales para hablar con el paciente, para preguntarle de su sexualidad, una vez que se atendió lo más urgente. ¿Sí? Hay personas que consideran que no lo debes dejar para después. Se debe abordar desde el primer momento. A lo mejor no les digo cuando fue lo más urgente, pero sí en la cita subsecuente o qué sé yo, abordarlo, porque tiene un impacto muy fuerte en la calidad de vida, en la salud y en lo emocional. Y que quizá en ese momento pueda que no tengan o que no sientan un gran impacto, pero a futuro no sabemos, ¿no? Justo por esta diferente presentación que puede haber pues a cualquier edad y en cualquier persona. Así es. Y bueno, dentro de el origen o las causas de todos estos problemas en la sexualidad, ¿cuáles son los que nos podrías comentar o cómo los podríamos clasificar o decir clasificar? A partir de cuál es la causa? Sí, hay distintas clasificaciones y cuando se presentan alteraciones en la sexualidad del paciente oncológico, sobre todo se clasifican en 3, que es la primera por la enfermedad misma, por los síntomas, por todo lo que cursa, por todo lo que se altera. Fíjate que se usan diferentes términos. Aquí podemos hablar de cambios o alteraciones. Y con lo que mencionabas hace ratito, Omar, tiene que ver, por ejemplo, si son cambios transitorios o definitivos.
porque también eso va a tener mucho peso en los pacientes. Si son nada más episodios temporales y que después vuelven a la normalidad o lo más parecido a la función que tenían antes, o cuando ya hay un cambio que es muy significativo y que ya es irreversible, ¿sí? Imagínense el universo tan amplio que tenemos ahí para trabajar. Eso sería por la enfermedad misma. El segundo es por los tratamientos, y aquí entra todo lo que es quimio, radio, los hormonales, la medicación en sí. La cirugía, sí, se me olvidaba esa, la cirugía. Sí, porque ustedes saben, por ejemplo, en la cirugía, pues lo que se trata sobre todo cuando hablamos de ciertas zonas que tienen que ver con lo pélvico, colon, todo lo que es salvaguardar nervios, por ejemplo, que no involucren pues la pérdida de ciertas funciones, ¿no? Entonces, pues sí es bien importante ese tema de la cirugía. Y pues tenemos mucho tema que hablar aquí, o sea, porque incluso, por ejemplo, quizás ya en algún momento, yo recuerdo que ya hay podcasts, ya los vi, por ejemplo, por el tema ginecológico, la fertilidad, la andrología, y todo esto, que quizás un médico pueda después, en un siguiente podcast, ampliar todo el área médica. Hoy lo tomaremos como referencia para abordar lo que compete a lo que es la psicología, ¿no? Al abordaje de la psicología. Me gustaría como que compartirles un poquito de algunos ejemplos, o sea, como para que yo mencionarte algunos y tú puedas como de qué manera se puede afectar, ¿no? La sexualidad. Y, por ejemplo, lo estábamos platicando hace rato con Diego, de, por ejemplo, simplemente una mujer, ¿no? Que tenga algún tumor en su mama, ¿no? Que haya perdido el seno, digo, afecta de alguna manera, ¿no? Tumores de genitourinarios, ¿no? De cervix, que llevan tratamientos tanto, pueden ser con quimiorradioterapia, con cirugías, pues que al final modifican o pueden alterar esas zonas, ¿no? Que pueden generar diferentes tipos de cambios, ¿no? Tumores de ovario, lo hemos platicado, que esos podían afectar, tú lo dijiste, dependiendo de la fase, una fase a lo mejor en la reproducción, ¿no? Que quizá no pueden llegar a tener y querían una familia, ¿no? Y aquí es importante mencionar cómo podemos ahí subdividir o subclasificar, por ejemplo, los tipos de cáncer. Porque hay muchísimos tipos de cáncer. Yo no me los sé todos, ustedes espero que sí. Pero, por ejemplo, ahí, las personas tienden a pensar que cuando hay una afectación sexual, únicamente están involucrados aquellos tipos de cáncer que tienen que ver con la localización genital, digamos, ¿no? De aparato reproductor o algo así, como los que tú decías, los ginecológicos o los de las vías urinarias, próstata, ¿sí? Y de todo eso. Y si estamos hablando de que la sexualidad tiene que ver con todo nuestro ser, pues tenemos que hablar de la piel, ¿sí? Y por ejemplo, si hay un tema de radioterapia, puede haber una radiodermitis, por ejemplo, y que las personas tengan mayor sensibilidad o no toleren. O pérdida de la sensibilidad de la zona. O pérdida de la sensibilidad. Entonces, pues si te pones a pensar, yo veía unas estadísticas donde hablaba de los porcentajes de las alteraciones o los cambios que ven la sexualidad, y pues casi todos los pacientes van a presentar alguna alteración, algunas más significativas que otras, ¿no? Pero sí, entonces podríamos dividir ese tipo de cáncer y todos los demás. O sea, los linfomas, los tumores y todos los que ustedes ya se deben de saber, ¿no? No únicamente los localizados en lo genital. Por eso hablábamos de no genitalizar o no caer en un coitocentrismo, sino que hablar de todas las esferas del ser humano y cómo se afecta. Sí, quizá en la parte que nosotros vemos más frecuente, con los tratamientos que usamos, sobre todo estos bloqueadores hormonales o con la quimioterapia. Digo, es muy frecuente que en cáncer de mama por los bloqueos hormonales ocasionamos diferentes tipos de alteraciones en la sexualidad, que eso pues principalmente en cáncer de mama o en algunos quizá de endometrio, pero en otros cánceres que bien dices no son como de este aparato genital o reproductivo. O sea, tenemos pacientes muy jóvenes que tienen algún tipo de sarcoma o otros tumores germinales, estos de ovario y eso, que a veces por las quimioterapias que usamos, pues afectamos la función tanto reproductiva, que eso puede ser a corto o largo plazo, y pues en personas ya quizá de edad más avanzada como en próstata, que lo comentaban, también ahí es muy frecuente que vemos que por la terapia que damos para suprimir esta función o esta producción de testosterona, pues también
vienen los efectos secundarios de este bloqueo hormonal. Y nos podríamos ir ahora sí que tipo por tipo, ¿no? Claro. Y cada uno. Sí, por eso es importante que los pacientes y que ustedes como médicos le generen esa confianza al paciente para que pueda abordar su sexualidad, porque es un área importante y que se atienda a tiempo, ¿no? Ya sea con el andrólogo, el urólogo, el gine, con quien tenga que ser el especialista, y sobre todo pues también con el área de psiconcología o de psicología, para que dé el acompañamiento de todo lo que viene siendo nuestra tercera clasificación, que es el impacto emocional, ¿sí? También surgen alteraciones en la sexualidad por el impacto, por el peso del diagnóstico y de lo que cursa en la enfermedad. Y ahí encontramos todos estos temas que pueden ser lo psicoafectivo, pero también lo social, que hemos hablado en otros podcasts, ¿no? El tema de lo económico, de la presión de los roles que cumplía el paciente y que ahora no puede llevarlos a cabo, las relaciones familiares, el vínculo con la pareja, que es parte en lo que nos vamos a centrar al final cuando hablemos de las propuestas o en el transcurso, que es la comunicación y la intimidad, ¿sí? Porque si ya vimos que no todo es centrarnos en la genitalidad, pues tenemos que ampliar el panorama. Por eso es la importancia de decirles estas definiciones y todo lo que abarca, porque esa va a ser nuestra clave de la intervención, ¿sí? No hacer un reduccionismo a lo que por el momento quizás no se pueda tener, sino ampliarle el panorama al paciente de lo que es la sexualidad en sí y de cómo puede beneficiarle en su calidad de vida y en cursar la enfermedad con un mejor pronóstico. Simplemente también haciendo un poquito de que no necesariamente es genitales, como por ejemplo un paciente que tiene un estoma, ¿no? Que tiene una famosa colostomía o algo. Así es. Digo que de alguna manera emocionalmente, ¿no? Lo perjudica, puede ser de manera temporal, de manera permanente. Y pues de alguna manera, sea hombre o mujer, pues tiene como una percepción distinta, ¿no? Quizás se puede generar algunos... habíamos hablado de fases, ¿no? De quizá a lo mejor la persona en ese momento no tiene deseo, no tiene... Lo que preocupa es su enfermedad y la familia en general se quiere enfocar más a lo oncológico a veces, y inclusive nosotros, y perdemos, ¿no? Esa vista, ¿no? Dije, es algo que tienen que trabajar ustedes, y desde la parte de la empatía, que yo sé que ustedes son médicos muy empáticos, pero también trabajar que el paciente tenga esa confianza de poderlo expresar, porque habrá pacientes que estén preocupados, a lo mejor jóvenes, y lleguen con ese tema de, oye, pero es que yo quiero ser papá o yo quiero ser mamá, ¿qué podemos hacer al respecto? Y ellos lo mencionen, ¿no? Entonces aquí también, desde la parte de la ética y del compromiso profesional de ustedes, que pues les brinden la información que el paciente necesita, entendiendo, claro, sí, la urgencia. Hay una urgencia por salvar su vida, pero también considerar las otras áreas en el momento que sea prudente. Y esto tiene que ver en esta tercera clasificación, además de lo psicoafectivo, de lo social, pues muchas otras cosas más, muchas otras respuestas que te puedes encontrar ahí, cognitivas, cambios adaptativos, o sea, es mucho lo que podemos encontrar en los pacientes en sus cambios. Y ya ahorita que empezaba Omar a comentar esta palabra de las fases, estos tratamientos y estos tratamientos que usamos en oncología, ya sea la cirugía o los tratamientos tomados, inyectados o radiaciones, pues pueden afectar en diferentes fases, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos o cómo nos podrías platicar esto de las fases? De las fases y cómo es que se puede afectar. De la parte de sexualidad, me mencionaste el término de no caer en... el coitocentrismo. Hablando del coitocentrismo, ¿cómo es lo sexualidad de las fases? Sí, porque al final creo que todo lo que hablamos lo mencionaste muy claro, de la piel, de todo. O sea, a lo mejor eso es un poco que, por ejemplo, Diego, a lo mejor cuando está dando un inhibidor de hormona, pues tiene como que sabes que puede tener ciertos síntomas de resequedad, etc. Pero quizá no es tan habitual, ¿no? Que la persona se sienta, porque es algo que le genera mucha angustia, esa farse, pues, del coito, ¿no? Porque no les pasa ni por la cabeza decir, pues, oye, pues, o sea, no, ni siquiera me pasa por aquí, ¿no? Okay. Que habíamos hablado de, quizá que nos des un poquito como de
De panorama. Del panorama. Estamos como lo hablando de mencionaste. panoramas, de Así ampliar es. el panorama. Así es. Pues déjame te digo que en las fases de la respuesta sexual no únicamente se habla de coitocentrismo, ahí entra todo. En ese... No me refería a un panorama. No, es la general. referencia, es la referencia, es la Sí, referencia. yo me refería no. a general. Eso sí, es el punto de partida. Ajá. El punto de partida. O de final, ¿no? Que es el objetivo. Sí. Bueno, entonces, hablando de estas, me voy a regresar a los 3 puntos que les decía en la clasificación para retomar algo, ¿ok? Sí. Les hablé de lo que era por la enfermedad en sí, por los tratamientos y por el impacto emocional. En el impacto emocional también vamos a incluir todo eso que les explicábamos al inicio y entran las creencias. Tú ahorita hablabas quizás enfocado a las creencias y todo lo que trae el paciente que no lo hace llegar a o no lo hace, ¿no? Entonces también ahí entra todas las creencias y lo podríamos conectar con lo que yo les decía al inicio de las etapas psicosexuales, todo lo que el paciente recibió a sus 2, 3, 4, 5, 6, 7 años en la adolescencia, que le hacen tener ciertas creencias que se manifiestan en el momento de tener intimidad, ¿no? O de tener una relación sexual. Entonces, también todo eso entra ahí, ¿ok? Entonces, tenemos que hablar de lo que son las fases de la respuesta sexual y pues son similares en el hombre y en la mujer. Son casi iguales, nada más al final pues el hombre es distinto en el tema de la recuperación y por ejemplo en lo que viene siendo el orgasmo pues es distinto, ¿no? Ahorita se las voy a platicar. Estas fases son lo que viene siendo primero el deseo, ¿sí? Necesitamos que haya deseo. Está la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que suceda en cada una de estas fases, son las alteraciones que vamos a tener, ¿sí? O sea, las alteraciones también se clasifican de acuerdo a en qué etapa de la respuesta sexual se presentan, ¿ok? Si hablamos del deseo, de lo que nosotros vamos... O sea, ¿sí les queda claro lo que es el deseo? El deseo es esa motivación, esas ganas, ese querer, el impulso. Esa es la palabra. El impulso, ¿no? De buscar. Entonces, podemos ver en nuestros pacientes cuando se afecta el deseo. Ustedes lo han visto y lo hablaban hace ratito, sobre todo cuando hay medicamentos o supresiones hormonales o cosas de ese tipo, pues se ve disminuido el deseo. También ocurre, por ejemplo, con ciertas personas con la quimioterapia, con la radioterapia. Eso es desde lo que ocurre en el cuerpo, pero también las creencias y los temores nos pueden disminuir el deseo, nos pueden alejar inconscientemente de buscar la intimidad por temores o por creencias erróneas que tengamos. Entonces, debemos buscar en el paciente creencias que él tenga en la terapia. Bueno, hacemos la búsqueda de creencias limitantes, creencias que lo estén limitando, que no sea que él no pueda. Tenemos que identificar si es porque no puede o no debe, esto de acuerdo a las indicaciones médicas, porque habrá momentos en el curso de su proceso en que los médicos sí te digan, ¿sabes qué? Pues ahorita no, ¿sí? Pero vamos a buscar alternativas para que esa comunicación, esa intimidad con la pareja, con él mismo, con quien sea, pues esté llevándose a cabo, ¿no? Mejore. Ajá. Y entonces, cuando hablamos de la fase del deseo, podemos encontrar lo que son los trastornos del deseo sexual. Ahí podemos encontrar que pues no hay deseo, está disminuido o también una aversión completamente. O sea, es definitivamente no quiero, ¿sí? Y como lo hemos hablado en otras ocasiones, no hablamos únicamente del paciente, sino de la pareja, la familia, porque a fin de cuentas, todo el impacto que tenga la afectación en su sexualidad, pues ahora sí que estamos en medio está dentro de un sistema y pues ahora sí que todos van a tener alguna repercusión, alguna afectación ahí, ¿no? Cuando hablamos de la siguiente fase, que es la de la excitación, ahí vamos a encontrar trastornos también en el hombre y en la mujer. Pues en el hombre encontramos los relacionados con la erección,
con la disfunción eréctil. Yo aquí quiero hacer una observación con respecto a las creencias, ¿sí? O en relación a las creencias. Para muchos hombres todavía está presente la palabra impotente. Usan la palabra impotencia. Es una palabra que sepulta. Entonces, si ustedes la detectan en sus pacientes que la usan, es borrarles el chip. Es decirles, cambiarles, ¿no? A lo mejor sugestivamente o directamente hablar una alteración o un trastorno en la erección, una disfunción, que es el término, ¿no? Porque nosotros estamos hablando hoy de todo lo que implica la sexualidad, las creencias y el peso simbólico, la representación simbólica que hay aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué significa ser impotente? Que no puedes, pero entonces nuestro inconsciente es tan tremendo que ese no poder se va a otras áreas, ¿sí? Al extremo. Entonces va más allá de la sexualidad en la relación íntima, ¿no? Entonces sí, cambiarles ese chip en el tema de las palabras, de las palabras que usamos. Sí, a veces las palabras que usas en la consulta no sabes la repercusión que puede tener la otra persona, ¿no? Entonces ahí sí, mucho ojo con eso. Sí, no, al final también lo mencionaste a lo mejor superficial, pero que existen diferentes alternativas, ¿no? Y que la sexualidad se maneja de muchos entornos, hablando de la intimidad, ¿no? Ajá. Que a lo mejor puede haber una alteración transitoria, digamos, en este momento de disfunción, que se puede mejorar de otros aspectos, ¿no? Que a finalidad de buscar un especialista y orientar, pues ahí está, ¿no? O sea, de que, oye, pues cambiar ese chip, ¿no? Oye, cambia esto de impotencia, cambiarlo por otras cosas y mejorarlo y al final adaptarse en esta fase, ¿no? Sí, y complementar, porque aquí la intervención y la propuesta siempre es que sea multidisciplinario, ¿no? Entonces, el área de oncología, ya sea en hombres el urólogo, en mujeres gine y psicología, para poder darle el acompañamiento en todo el tema emocional y poder checar estos detalles y que el paciente pues tenga cubiertas todas las áreas, ¿no? Sí. Y pues igual el tema de los trastornos en la excitación sexual en la mujer. Y en la siguiente etapa o fase, pues estaríamos hablando del orgasmo como tal, ¿no? Entonces aquí, ¿qué sucede? Ahora sí, pues en muchas ocasiones se tiene el entendido de que hay que llegar siempre al orgasmo. Y cuando hablamos de una plenitud sexual o de adecuaciones o adaptaciones en la vida sexual del paciente, pues a veces no vamos a llegar al orgasmo, ¿sí? Pero se trata de disfrutar. Al inicio hablábamos de placer. Entonces, ver qué sí podemos hacer, qué sí hay. Y a veces, como dicen, el viaje puede ser más placentero que el final, ¿no? O que la llegada. Entonces, buscar esas adecuaciones y esas alternativas para que también los pacientes amplíen el panorama. Aquí es bien importante, como hablábamos al inicio, checar la edad y la etapa del paciente. No es lo mismo hablar con un boomer que con un generación Z, que con un millennial, que con un alpha, un centennial, o sea, sí, ya saben, ¿no? Sí, entonces tenemos que ampliar también eso para ver qué es lo que ellos traen y qué es lo que están pensando y cómo llevan a cabo su sexualidad. Nosotros, desde el área de psicología, tenemos que hacer un rastreo, conocer cómo era su sexualidad antes y cómo la está viviendo ahora, porque también lo viven como una pérdida, ¿sí? Entonces tenemos que retomar eso desde, ok, hay una pérdida de esto, pero ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué sí podemos implementar para que no dejen de disfrutarse a las posibilidades? Porque ya vimos que tenemos un panorama muy amplio de manifestaciones. Entonces, como podemos tener a lo mejor, no sé, una mujer con un tema de tiroides que únicamente pues, se quita, a lo mejor no necesita ni radio ni nada, pues las alteraciones van a ser mínimas, ¿sí? Pero si tenemos un caso en el que hay un mayor involucramiento, en el que definitivamente no hay posibilidad de que haya una relación sexual de ninguna forma, bueno, pues tenemos que adaptar y que alimentar todos estos otros vínculos que van a llevar al paciente a tener una mejor calidad de vida, comunicación e intimidad, aunque no haya un coito, ¿no?
Eso es lo que pues, nos ocupa el día de hoy, el objetivo, que logren conocerse. Y aquí, por ejemplo, retomando las fases que ya hablamos anteriormente, hay un punto que ahorita que termine las fases me gustaría ampliar más, que es el de conocerse. Yo les decía, nos preocupamos por darle placer a la pareja, ¿sí? O estar esperando. Me gusta, ¿no? Exacto, entonces tenemos que conocer a la pareja y tenemos que conocernos. Y aquí estaríamos hablando de un reconocernos, porque si no tenemos las mismas condiciones que teníamos antes, hay que hacer un reconocimiento de lo que ahora me gusta. Quizás antes del proceso me gustaba algo y después de ya no me gusta, ¿no? Y es algo que independientemente de un proceso oncológico todos deberíamos hacer. Sí, la verdad es que se aplica para todo, ¿no? Así es, para todo. Bueno, pues la siguiente sería los trastornos sexuales por dolor. ¿Qué les platican sus pacientes de eso? A ver, díganme ustedes. Pues, en la clínica, ¿qué se encuentran? Platicábamos también con mucho paciente. Código de ética, no nombres, no datos personales, sí. por favor. Pues, es como que muchas veces quizá la pareja, ¿no? A lo mejor falta de comunicación, ¿no? Pero que sienten presión por parte de la pareja de, oye, pues hay que tener intimidad o algo así, ¿no? Y quizá no saben que muchas de las pacientes o pacientes pues tienen molestias durante las relaciones, ¿no? Por ejemplo, pacientes que son tratadas que están en radiaciones, que obviamente uno les dice, saben que ahorita de momento no es prudente hacerlo, no quiere decir que sea permanente, ¿no? Pero va a llegar un momento en el que sí. Y quizá en ese proceso de reiniciar tienen ese miedo, ¿no? Y ese mito también, angustia de, no, es que no puedo. Pero a veces es el mismo paciente el que se genera, pues yo nunca te dije que no, o sea, me explico que a veces... Comunicación médico-paciente, por favor. No. Ah, sí. Claro, Sí, al claro. final, y eso uno dice, pero pues sí puedes, Sí. ¿no? Cuando tratas uno, a veces va viendo cuando el típico, ¿verdad que no, doctor? ¿Verdad que no puedo? ¿Verdad que no? Y entonces cuando empiezas a decir, ¿sabes ¿Verdad qué? que sí? Ajá. Y ahí A ver si viene la llega. presión, y viene la presión también de la otra Y parte. al final dices, y es cuando al final siempre nos gusta intervenir, ¿no? De alguna manera dirigir, tratar de comunicar, de expresar. Y es complejo, ¿no? A veces es complejo. No para nosotros, sino para que el paciente a veces lo quiera transmitir, ¿no? Cada vez es más abierto, cada vez es más fácil, porque digo, también depende mucho de qué confianza le tiene, ¿no? Para que les digan las cosas. Pero sí quiero como enfatizar esa parte, ¿no? De que muchas veces es el paciente el mismo el que él se bloquea y Pues otras es el veces temor. es la Por presión miedo. de Es el parte de la temor. pareja, ¿no? De es que, pero pues ya te veo bien. Y es que además, imagínate, si nosotros estamos promoviendo o estamos buscando que el paciente tenga una adherencia al tratamiento terapéutico, que es algo que siempre mencionamos, dentro de los miedos y las creencias limitantes puede estar, si yo hago esto, híjole, se va a ir todo para atrás, ¿sí? Puede que sí, pero pregunta, ¿no? No, y al Mejor final- preguntamos, y al final o yo sea, creo que mejor es- no te arriesgas a lo que no debas hacer. Una negociación. Yo siempre trato con los pacientes porque muchas familiares, no sé, no me dejarás mentir, Diego, es no a todo. O sea, no que esto, y la comadre y todo, y prohibir. En general, no estamos hablando nada más de lo sexual, ¿no? Aplica para todo. Es cuando dices, espérate, pues, o sea, lleva un proceso muy complejo, de repente se puede dar ciertos gustos, ciertas negociaciones. Hablando de todo, ¿no? Y en su momento preciso. Y de habla- acuerdo como vaya. el Claro, proceso. claro. Y al final es la idea de que siempre todo es dinámico, ¿no? A lo mejor en un momento se te prohibió algo por algo, pero eso no quiere decir que sea todo el tiempo, ¿no? Es algo dinámico. Como de ya no vas a volver a comer esto, ya no vas a volver a... En la sexualidad es lo mismo, ¿no? Sí, y en el momento de retomarla, porque tú lo mencionabas, o sea, a lo mejor ahorita no se puede en este momento, ¿no? Pero hablábamos del antes, durante y después. A lo mejor después de el retomar, claro que debe ser Complejo. y progresivamente, o sea, paulatinamente, ¿sí? De poco a poco, no va a ser como que, pues ya Inmediato. me dijeron que sí y vamos con todo, ¿no? O sea, es también un proceso de adaptación y de reconocer, de reencontrarse. Entonces, esto es lo maravilloso de un proceso acompañado desde la sexualidad, porque incluso hay pacientes, en verdad, se los digo, que tenían una sexualidad no plena antes de y después de haber tenido el proceso de reencontrarse y de aprender, de abrir este panorama, tienen una sexualidad más plena. Y son pacientes de 50, 60 años que te dicen, oye, estoy viviendo el mejor sexo de mi vida y después de un proceso oncológico, ¿sí? O sea, dices, wow. Apúntele. Me digo, por si Sí. tiene problemas de sexualidad.
Y Sí, ahorita no es tú cierto. comentabas el ejemplo de algo más como mecánico, ¿no? O sea, alguien que está recibiendo un tratamiento en la región pélvica, como la radio. Pero también o sea, en esto de los trastornos del dolor, también tenemos el otro ejemplo de que puede ser por estos bloqueadores hormonales que platicábamos, pues en las mujeres algo que también nos pasa frecuente en la consulta es la resequedad. Entonces, a veces esta resequedad, pues aunque todas estas fases que comentes antes, pues puedan estar presentes, pues a veces esta resequedad puede generar también dolor y no necesariamente hay Claro. algo local. Y algo también ahorita relacionado a lo que decías, lo de que la negociación y todo, pero también mucho de esto va relacionado a lo que ya comentabas, Cari, de los mitos y creencias que vienen desde atrás, porque también el tema de la sexualidad no es un tema que antes se hablaba mucho, o sea, quizá ahora se puede platicar más. Está un poco desde más mitos, abierto, pero sigue siendo tabú. Sí. Sigue siendo tabú. Pero desde mitos y creencias quizá ahí la gente se cierra un poco más como para hacerlo, pero hay otras cosas que no. O sea, hay otras cosas que ni te dicen ni lo hacen, o sea, como todos los tratamientos alternativos que hemos platicado hasta en un podcast, o sea, estos tratamientos alternativos, eso no les da miedo y la verdad es que muchos son dañinos o no sirven para nada, en su mayoría. Pero, o sea, estas cosas, por ejemplo, no te dicen. Pero Sí, claro. esta parte de la sexualidad sí es como una cosa que muchas veces se tiene como cerrado, ¿no? Dependiendo también la generación, ¿no? Sí, por eso lo mencionaba yo, porque Ajá. o sea, te vas a encontrar, híjole, un montón de manifestaciones muy distintas, dependiendo de la generación o del lugar o de... O sea, yo aquí voy a Todo el retomar contexto social. mi frase que siempre digo en todos lados y que la voy a seguir diciendo. O sea, somos historias, no diagnósticos. Tenemos que darle a cada paciente su subjetividad, ¿sí? Entonces yo siempre les pongo el ejemplo. No es lo mismo una cerveza para una persona que le gusta que una cerveza para una persona que no le gusta, ¿sí? No es lo mismo un dulce para una persona que le gustan los dulces que... ¿no? Entonces, por eso es hablar del conocerse también. Y ahorita que hablabas del tema de la lubricación, este es un trastorno que se presenta precisamente en la etapa de la excitación. Creo que sí, digo, el día de hoy la sesión no es así como que psicoeducativa o educativa al 100% de todos los trastornos. Que sea funcionado, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. Sí, quizás esos perlas. temas los puedan tocar más a fondo, te digo, en Es una empapadita, ¿no? es una- sí, así es. Toda la importancia que Ajá. dejamos pasar, ¿no? Y sí, en la fase de la excitación vamos a encontrar todos esos trastornos que tienen que ver con la lubricación o con la sensibilidad, que pueden llegar en algún momento a impedir que haya una excitación satisfactoria. Y aquí tendríamos que hablar también de la diferencia desde el abordaje médico de lo que es la lubricación y la hidratación, porque son cosas distintas, ¿sí? Claro. La lubricación se usa en un momento y hay ciertos medicamentos enfocados para eso. Y la hidratación de las zonas, por ejemplo, lo que es vulva, vagina, todo eso, cuando hay procedimientos que resecan, que a lo mejor van a ser diario. Claro. Es una medicación diaria que los va a ayudar a mejorar a los pacientes. Claro, yo creo mencionaste un poquito también de que era algo al reconocerse, esa palabra me gustó, que es algo progresivo, ¿no? Sí. Porque muchas veces tiene que ver con lo psicológico afectivo, al afectarse, a lo mejor lo intentaron una vez Exacto. y no fue lo que esperaban y eso hace que de manera negativa lo repriman más. Y Sí, ahí es que ya me pasó y ya mejor no lo hago. Ahí le Ya llamamos pasó. la experiencia previa. O sea, Claro. está el temor a lo desconocido, pero también está el temor a la experiencia previa que ya se tuvo. Y ahí es donde entra lo progresivo, lo Y entra el paulatino. bloqueo, ¿no? Claro, Ajá. yo creo que ahí Y es entonces, donde entra uno, ¿no? hay que trabajar que no porque sucedió en un momento dado, en ciertas condiciones, va a volver a suceder, ¿no? Y es trabajar los miedos Claro. y quitar esas creencias limitantes que les mencionaba yo precisamente. O ya todo lo psicoeducativo. Pues es que yo creo que Psicoafectivo. lo perdón. psicoafectivo yo creo que es, como dices, podemos agarrar un tema para Sí. cada cosa, ¿no? Yo creo que es algo más complejo, ¿no? O sea, de lo que, o sea, no complejo porque sea difícil, sino que Muy amplio. Muy amplio. Y Es hemos amplio y muy abordado individualizado, generalmente. ¿no? muy individualizado. Así Ese sería al final lo que decíamos y decimos generalmente es, o yo les digo mucho a mis pacientes también, es que tratamos a pacientes, no enfermedades, ¿no? Porque una enfermedad, pues tiene sí algunas cosas, pero el paciente está influido por todo el entorno, ¿no? Y tratamos siempre de individualizar. Y la sexualidad, pues yo creo que no hay nada más personal Exacto. que la sexualidad, ¿no? O sea, yo creo que... Sí, y hablando desde el respeto, como decíamos al inicio, tenemos que tomar en cuenta
que pues ahora sí que en la sexualidad todo se vale siempre y cuando las personas involucradas estén de acuerdo. Claro. ¿Sí? Entonces, pues ahora sí que es muy amplio el panorama que pueden tener. También eso es algo que se trabaja, ¿no? En pareja o en grupo, como quieran. Sí. No, sí, digo, con mucho respeto, ¿no? O sea, lo que quiero es que los pacientes, pues sientan también esa confianza de abordar esa área que es tan importante, que todo es desde el respeto y libre de juicio y de prejuicio, ¿no? Que se les va a dar la atención que están necesitando en ese momento, con sus adecuaciones pertinentes. Sí. O sea, ¿cómo es que se interviene, o sea, desde su parte psicológica o psicoafectiva? ¿Cómo es esta intervención que hacen? Bueno, pues ahora sí que intervenimos en las 4 esferas, ¿sí? No podemos hablar únicamente de la relación íntima como tal, sino desde las 4 esferas. Todo lo que hemos hablado, todo se trabaja en la intervención. Yo les hablé de lo que es un rastreo. El rastreo es, pues ahora sí, ver dentro de todo y todas estas áreas, qué es lo que está sucediendo para procurarle al paciente una calidad de vida sexual satisfactoria o lo más parecido. Hay un punto importante aquí en ese reconocer que tiene que ver con algo que nosotros le llamamos el mapa erótico. ¿A qué les suena eso? El mapa erótico. Mapa erótico. ¿Lo habían escuchado? No. ¿No? Okay. Hoy. Pero suena como algo como de donde vas a navegar o algo así. Mapa erótico suena como... ¿A dónde voy? No. Sí, así es. ¿Dónde estás? ¿Para dónde vas? Exactamente. Entonces, en ese reencontrarse... ¿Nos estás choreando o si es? No, sí. ¿Le atinamos? Ya no sé Respuesta. Si sí, ¿no? Sí, correcto. Respuesta correcta, así es. Vamos a hacer, yo les hablaba de un rastreo de todas las áreas. Cuando vamos a hablar del mapa erótico, vamos a irnos, a esa primera etapa, esa primera fase que tiene que ver con el deseo o con el encontrarse, con el querer, con el movilizarse, ¿sí? Entonces, en la etapa del deseo nosotros vamos a tener elementos que son bien importantes, que tienen que ver con el pensamiento y la fantasía. Okay. ¿Cómo vamos a promover nosotros que haya deseo cuando está a lo mejor inhibido, no lo hay? Bueno, pues ahí entra la psicología y todo este desarrollo de lo que son las fantasías y el pensamiento, ¿sí? Y también entran las creencias, todo eso que ya abordamos, ¿sí? Pero desde la fantasía. Entonces, también está encontrar y conocer qué es lo que me gusta. Tenemos que hablar de placer. ¿Placer qué es? Pues algo que te gusta. ¿No? Claro. Algo que te es agradable, ¿sí? Entonces vamos a encontrar placer y displacer. Y en esta parte, cuando hablamos del mapa erótico, es hacer un recorrido por el cuerpo. Tenemos que hablar de las zonas erógenas. Hay zonas erógenas que son genitales y zonas erógenas que no son genitales. Y si nos ponemos a pensar, bueno, pues también, además de los órganos sexuales, pues tenemos el cerebro y la piel, ¿no? Ya con eso, son los más grandes, los que nos van a ayudar. Entonces nosotros tenemos que trabajar desde la psicología eso, lo que viene siendo todo el pensamiento, las creencias, la fantasía, para movilizar, y lo que viene siendo el mapa erótico, que es saber en mi cuerpo qué me gusta, qué no me gusta. Sí, inclusive ahorita me gustaría ahí nomás mencionar algo que es como que me ha tocado ahorita pensando en que me cae mientras vas platicando, como que de personas que, por ejemplo, mencionan que el olor, o sea, claro. de la persona, o sea, como que cambia, pues, ¿no? O sea, y al final son cosas que a lo mejor puede ser desde perfumes, o sea, hay muchos pacientes que me han dicho, hombres y mujeres de ambos lados, que, o sea, un perfume que les encantaba, cambia. La percepción Cambia. de los sentidos se altera. Se altera y dicen, odio, que, o sea, ya no lo tolero. Y a veces algo tan sencillo que puede o no detonar el deseo, ¿no? El deseo. Entonces digo, pensando en eso, o sea, como por poner un ejemplo, es algo muy común, ¿no? Entonces, y yo les hablaba... Pasa eso. Sí, la comida. O sea, una comida que a ti te gustaba mucho y que por el tratamiento de la quimio, radio, la cirugía, se altera el sentido del gusto y ya no. Ese pozole que se comía ya no le gusta y ya no lo vuelve a querer comer. O sea, claro. O si alguna vez le cayó mal y ya.
Ya no. Y aquí tenemos otro tema, por ejemplo, el de las náuseas, que ustedes ya hicieron un podcast de eso, muy interesante, por cierto. Las náuseas ya no son las mismas que promovían hace muchos años, ¿no? Anteriormente las personas siempre pensaban, ay, me van a dar quimio, náuseas. Y ahorita ya sabemos que pues no todos los medicamentos ocasionan las náuseas que había hace años, o que puedes dar algo para que sean menos, ¿no? Pero alguien que a lo mejor tenga asco, tenga náusea, pues claro que le va a impactar. No va a tener, claro. ¿Sí? O a lo mejor va a tener que encontrar el momento. También es parte del reconocerse. Al hablar de este mapa erótico, pues sí, tú lo dijiste, es el reencontrarse. Y no es nada más, o sea, es en pareja. Sí, es claro. En pareja. O sea, es en el paciente y en su pareja o con quien comparte su sexualidad. Y ahí, por ejemplo, Cari, parte de lo que quizá también digo que y nos gustaría que compartieras, es como cuando te haces esa intervención, también es, obviamente lo haces de manera con el paciente primero, yo creo, como para tener una idea de qué es lo que tiene. Ajá. Y luego en pareja y intervenir de maneras distintas, o cómo es como lo realizas. Sí, dependiendo de cada persona. O sea, hay personas, por ejemplo, hay pacientes que son de tema a lo mejor de urología, ¿sí? O que hay un tema de disfunción, algo así, que están acostumbrados a que su pareja los acompañe y que hasta con el médico trabajan, ¿no? Eso. Entonces, a mí, por ejemplo, si llega un paciente a mi consultorio por un tema de disfunción eréctil, es muy frecuente que llegue acompañado de la pareja. Si no llega él, pues a lo mejor yo para la siguiente le digo, oye, invita a tu pareja, ¿no? O qué onda, claro. ¿No? Y entonces ya se trabaja con los dos. Y es bien padre porque hay personas, y en verdad te lo digo, o sea, de 60 años que se redescubren sexualmente en esa etapa de su vida. Y entonces nosotros podemos hablar, en una relación de pareja, podemos hablar del enamoramiento y del amor maduro. ¿Habían oído hablar de eso más o menos? Sí, sí. La fase de todo es perfectísimo y después cuando ya... De idealización y de... Es perfecta, pero bueno, la quieres. Pero la aceptas. Sí, ajá. Claro, ¿no? Entonces, es bien padre, son bien padres esos reencuentros en la etapa de amor maduro, cuando ya viste todo lo que ocultaste en el enamoramiento y no quisiste ver, o a lo mejor donde ya habías llegado a una etapa en tu sexualidad que no era tan activa o que había caído en la monotonía, que después de hacer estos ejercicios de mapa erótico, de redescubrirse en todas las esferas, pues tienen una mejor vida sexual, ¿sí? Entonces, pues esto es padre. Nunca es tarde, ¿no? Para nada. Siempre hay lo que hacer. Siempre hay lo que hacer, que es parte de en todo. Así es. Y como les decíamos, pues el universo es muy grande, entonces vamos a tener diferentes manifestaciones y diferentes formas de intervención. Pero sobre todo aquí lo que hay que recalcar es la comunicación y la intimidad. Eso es algo que tenemos que siempre trabajar en los pacientes. Comunicación e intimidad, porque si no comunico, fíjate, hablábamos de los trastornos por dolor. Si no comunico que hay dolor, o sea, nadie, por favor, nadie en la vida debe tener una relación sexual dolorosa. O sea, tienes que decirlo para ver qué se puede hacer, ¿no? Porque entonces caemos en el displacer en lugar del placer. Y entonces, ¿qué tanto estoy aguantando dolor por satisfacer a mi pareja? Y aquí vamos a hablar yo les hablaba hace ratito, que es conocer tu sexualidad para poderla compartir con el otro y viceversa. Entonces también tenemos, como hablamos en muchas ocasiones de responsabilidad afectiva, tenemos que hablar de responsabilidad sexual. Yo no puedo responsabilizar a mi pareja de que me dé placer, ni viceversa, ¿sí? Es un trabajo en conjunto y aquí vamos a derribar otro mito. Cuando hablamos de pareja, en muchas ocasiones siempre decimos que es 50-50 y no es 50-50. Habrá momentos de la vida en la que alguien pueda dar el 20 y el otro le toque el 80. Y habrá otras en las que le toque el 40 y el 60, dependiendo de la situación que esté pasando. Entonces, si hablamos de un paciente oncológico, no vamos a hablar de un 50-50, ¿están de acuerdo? Sí. Es un peso, es una carga para él. Entonces, tenemos que hablar de responsabilidad sexual en cuanto a mi placer y al de mi pareja, ¿sí? Y no querer esos 50-50, porque a lo mejor a mí me gusta algo y a mi pareja no, ¿sí? Entonces, también eso es hablar de responsabilidad sexual y es algo que se trabaja con los pacientes, ¿sí? El mapa erótico, pues, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? ¿Qué se les ocurre? Pues dependiendo de la alteración, ¿no? Pues. Así es.
tenemos que hacer adecuaciones. Siempre tenemos que hacer adecuaciones. Las alteraciones van a ser por un incremento o por una disminución. Entonces las adecuaciones tienen que ser así. A lo mejor a alguien le gustaba mucho antes el contacto físico de la piel, pero si está pasando por un proceso inflamatorio o una irritación o una dermatitis, ya sea por los medicamentos, por la enfermedad, por la radio, por lo que sea, pues no va a tolerar el contacto físico. Si estamos hablando de una persona que a lo mejor no aguanta los abrazos muy fuertes porque ya se nos moreteó todo, sí, o sea, depende cómo ande de plaquetas y ese tema, pues claro que tienes que adecuar y que medir. Entonces, todo eso tiene que ver también con el mapa, ¿no? Claro. Saber qué te gusta ahora y a dónde, exactamente. O sea, y podemos dar muchísimos ejemplos con relación a esto, ¿no? ¿Se puede hacer cómo? Pues conociéndote en cuanto a cómo está respondiendo tu cuerpo ante el tratamiento, o también con un ejercicio. Hay ejercicios que pueden ser, por ejemplo, de focalización, le llaman, o de focus, que es ir recorriendo tu cuerpo y vas viendo dónde sí, dónde no, que toleras, que no. Sí, ¿no? Porque pues no hay manera de saber hasta que no pruebas, ¿no? Y sí, ensayo y error, prueba y error. Sí, pues así es parte de este reconocimiento, ¿no? Algo les quería decir y se me fue. Pues, a ver si me acuerdo ahorita. Creo que nos ha dado un panorama muy ilustrado de todo, ¿no? Yo digo, para nuestros pacientes, para la población, para todos, o sea, que no tengan miedo, ¿no? O sea, creo que me queda muy claro que sí, el reservarte y hacerte a un lado creo que es lo peor que puedes hacer en general. Entonces, siempre buscar apoyo, ¿no? Y creo que siempre es algo muy importante y muy útil. Y casualmente es parte del oficio de ustedes, ¿no? O sea, como que esa facilidad a veces de los pacientes, que es importante nosotros también involucrarlos, porque quizá si nosotros no tenemos... hay pacientes que simplemente se abren muy sencillamente, ¿no? Y hay pacientes que no, y a lo mejor tenemos que buscar la manera de llegarles y siempre, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Trabajando en equipo creo que es mejor, ¿no? Siempre. Y recordar que no necesariamente debe tener una pareja para ejercer su sexualidad. No. Y tampoco, o sea, también abordarlo desde que si es un chavito o una chavita de 15, alguien de 20, de 30, 40. O sea, pues todos tenemos sexualidad. Claro. ¿Sí? Y a veces no te lo dice el paciente, te lo puede decir la pareja. También. Porque quizá no se abre el otro, quizá aquí contigo, pero quizá se abrió con su pareja en su casa y ya cuando llegan aquí es a quien le toca transmitir, ¿no? Y entonces, preguntar. El mensajero. Claro. Sí, y hablando de mensajes y mensajeros, pues yo creo que el mensaje de hoy también es parte de ampliar ese panorama y no ser reduccionistas en cuanto a lo que podamos entender como sexualidad, ¿no? Entonces, si lo vemos en este sentido más amplio de qué es placer, pues es buscar los placeres. Yo les daba una definición al inicio que tenía que ver con el placer y con buscar, la búsqueda del hombre, de la mujer, del ser humano en sí, por encontrar los placeres en la vida. Eso también es sexualidad. Si no podemos de momento tener una relación coital como tal, bueno, ¿de qué otras formas puedo tener placer? Acuérdense que vamos a trabajar en contra de todos estos sentimientos de pérdida, de vergüenza, de malestar, de miedo, de incomodidad, de dolor, ¿sí? Vamos a buscar la otra parte y a fortalecer la otra parte. Entonces hay que abrir panorama de qué otras formas podemos tener placer. Y si abordamos esta definición del inicio, pues placer encontramos también en comida, en música, en actividades, en muchas otras cosas que de momento nos pueden servir de amortiguadores mientras el paciente no pueda tener una actividad sexual plena como la que tenía anteriormente, ¿no? No, pues como dices, creo que el tema da para extenderse y ahorita mencionamos algunos temas como muy quizá comunes o concretos, pero pues nos podríamos ir específicos a problemas que tienen las mujeres, a problemas que tienen los hombres, ¿sí? Y a problemas por tipo específico de cáncer. Creo que con el panorama que nos has dado hoy, creo que nos queda una idea muy buena y creo que sobre todo esta parte de quitar los miedos, tanto a la parte o a la comunidad médica que nos escucha como a la población general, que es a quien va principalmente dirigido, pues, sí, de hecho por eso yo evité como que usar términos muy médicos, sí, o cuestiones que a lo mejor a los pacientes o a los familiares de los pacientes no les puedan ser tan familiares, ¿no? Y yo nomás les diría,
pues pregúntenle a sus médicos, ¿no? O sea, Sí, claro, todo claro. o sea, al final pongan en tela de juicio siempre lo que les digan, siempre pregunten y pues quítense ese miedo, ¿no? Al final. Yo creo que eso es... Muchas gracias, Cari. Yo creo que nos has pues dado un ustedes. panorama muy importante, ¿no? Sí, y ahí quizá en la parte de nosotros, digo, comentabas, o sea, nosotros también tenemos que ser como o el que Partícipes, pregunte ¿eh? o el referidor de Sí, esto, pero sí. a veces pues la consulta no te da todo el tiempo para abordar todos los temas. Mándenmelos. Digo, a veces no es... No, sí, sí, con todo gusto. Pero no es justificación, pero a lo que iba con esta parte de la cuestión médica, porque bueno, quizá van a decir, ay, porque a mí nunca me han mandado para allá. Porque a veces... No, apenas lo vamos a implementar. A veces en la No, consulta, pues hay otros temas que te puedes extender mucho y a veces no te da tiempo para tocar todos, ¿no? No, y que son prioridad, quisieras urgencia. tocar todos estos temas, pero bueno, parte de esto es que a veces cuando surgen estas preguntas o estas oportunidades, pues es donde le decimos, mire, esta área, estos profesionales de la salud que son expertos en el tema y que le van a ayudar mejor, ¿no? Entonces, digo, si no lo haces de forma frecuente o si no te da el tiempo para hacerlo, saber que hay alguien que te va a ayudar en esa parte. Sí, claro, al final no puedes acaparar todo, como tú dices, Diego, ¿no? O sea, ¿qué más quisiera uno siempre, aunque uno a veces no ve esas banderas rojas, ¿no? Que deberíamos de ver. Esas señales. Sí, igual pues lo puedes derivar al Claro, urólogo, al eso es ginecólogo, lo porque ideal. acuérdense que es un tratamiento multidisciplinario. Entonces yo me voy a encargar de lo que tiene que ver con la psicooncología o con la psicosexualidad del paciente. El médico urólogo o el andrólogo va a dar el tratamiento específico con lo que tiene que ver con la alteración física. O sea, aquí estamos hablando de separar lo que es Cerrar la las pinzas. alteración física, o sea, el tema médico y lo que es el tema psicológico, que lo vamos a trabajar en conjunto. Obviamente, pues cada quien a su área y a lo que es su competencia, sí, claro. ¿no? Y si es parte, lo que decía Diego, al menos es nuestra obligación, extenderles información, o sea, de que existe una parte que específicamente trata. Eso, al menos yo creo que con que se quede en eso, ¿no? De que la sexualidad es muy importante en el paciente oncológico, en todos los pacientes, pero en el paciente oncológico, pues no es la excepción, ¿no? Sí, porque aparte el abordar la sexualidad, el ejercer y practicar la sexualidad, les va a dar una mejor calidad de vida y está científicamente comprobado, no traigo la referencia en el dato, que mejora la respuesta. Un paciente feliz, un paciente que se apega al tratamiento. Sí, no, un así paciente es. que está pleno es un paciente que se va a pegar mejor a los tratamientos. Entonces ahora pues hay que buscar la felicidad a través de ejercer la sexualidad con este panorama que ya ampliamos el día de hoy. Recuerda que este podcast es informativo. Si deseas más información o bajo cualquier síntoma de sospecha, acude a un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. En Cáncer, tu lucha es nuestra lucha. Síguenos en nuestras redes sociales, en @canceroncología en Facebook, Instagram y TikTok. @canceroncología en el canal de YouTube y en nuestro sitio web, cancer.com.mx. Contáctanos también vía WhatsApp al 33 15 19 47 00.